Solo tú eres digno, Señor, de toda alabanza, de toda adoración, de todo reconocimiento. Tú eres el Señor, no se trata de nosotros, no se trata ni siquiera de lo que rendimos, se trata de ti, Señor. Toda la adoración es para ti, toda la gloria es para ti. Tú eres el que domina, el que controla sobre nuestras circunstancias, sobre nuestras dificultades. Tú eres el que gobierna, Señor. Por eso en esta mañana, como tus hijos, como tu pueblo, te reconocemos y decimos, Señor, solo tú eres digno. Solo tú eres digno de alabanza y de adoración. Solo tú eres digno de una vida rendida. Solo tú eres digno. Por eso, Señor, en medio de las preocupaciones, de las dificultades, de las luchas, ahora declaramos que solo tú eres nuestro Dios, que tú eres el que gobierna nuestras vidas y que confiamos en vos en cada circunstancia que estamos viviendo. Señor, nada se te escapa de tu control. Por eso, Señor, te amamos, porque nos amaste primero y porque siempre estás con nosotros. Ahora, Señor, queremos pedirte que te encuentres con nosotros. Y queremos oírte, Señor. Y queremos obedecerte. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a tomar asiento. ¿Cómo nos cuestan los conflictos a los cristianos, no? Vieron que la palabra de Dios insiste tanto en estar en armonía y en la unidad y cuidar la unidad del espíritu y todo eso, que a veces los creyentes no sabemos cómo resolver los conflictos que se presentan. Porque no hablamos del conflicto, hablamos de la unidad, ¿sí? Entonces parece que lo único que uno puede hacer es tratar de ponerse de acuerdo y escaparle al conflicto. Y en un sentido es verdad, eso es lo más importante. La mayor parte de la enseñanza del Nuevo Testamento tiene que ver con esto, con mantenernos unidos, mantenernos trabajando juntos en la unidad del Espíritu. Pero la Biblia también nos enseña que entre cristianos surgen conflictos. Y nos enseña que tenemos que saber cómo resolverlos. Ahora, yo quiero hacer una aclaración, o dos. La primera es que cuando hablamos de conflicto estamos pensando en desacuerdos, que pueden ser enormes, pero son desacuerdos. No estamos hablando ni de pecado, ni de violencia. Sí, la persona que hace un delito, ¿qué hay que hacer? Denunciarla para que no lo vuelva a hacer. ¿Sí? Entonces no estamos hablando de resolver los conflictos o de aceptar los conflictos en situaciones donde hay una acción delictiva o donde hay una mala intención. ¿Sí? Estamos hablando más bien, casi les diría, de conflictos en santidad. Tenemos perspectivas diferentes, no nos ponemos de acuerdo y eso genera un conflicto, pero no hay un abuso sobre la otra persona. La otra advertencia es que John Stott dice que el pasaje que vamos a leer de cuando Pablo y Bernabé se pelean, ¿no? Y salen dos equipos misioneros. Eso es lo que nos toca leer. Y dice John Stott, ojo con usar esto como excusa para andarse peleando, ¿sí? Entre cristianos. Porque ni Pablo ni Bernabé eran personas conflictivas, ¿sí? ¿Cómo son las personas conflictivas?
siempre están buscando roña, ¿no? Nunca se llevan bien, siempre tienen una buena razón para pelearse con otro, agarrarse a las piñas, siempre tienen una buena justificación de por qué te agreden verbalmente, ¿sí? Y a veces lo hacen en el nombre de la sana doctrina y esas cosas, ¿no? Pero está mal, entonces no estamos hablando de eso. Ahora, ¿qué pasa cuando personas más o menos sanas, más o menos normales, como somos vos y yo, tenemos puntos de vista muy diferentes y a veces llegamos al conflicto? ¿Qué se hace en esos casos? Vamos a ver qué dice la Biblia, ¿sí? ¿Cómo manejamos los conflictos? Entonces les invito a que abran Hechos 15, el final del pasaje. Habíamos llegado hasta cuando el concilio de Jerusalén decide enviar la carta y empiezan a llevar esa carta diciéndole a todos que estaba bien que los que se convertían al cristianismo y que no tenían trasfondo judío no tenían que circuncidarse ni hacer ninguna otra ley judía, sino preservar algunas actitudes y nada más. Dice Hechos 15 del 36 al 41. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ambos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, animando a las iglesias. Lo primero que encontramos acá es un proyecto de servicio. Dice que un tiempo después. Y Lucas, que a veces era re exacto y a veces te tiraba así un tiempo después. Nadie sabe si eran 2 días o más. Se supone que pasaron algunos meses entre que llegaron a Antioquía y volvieron a salir. Pero bueno, ahí sale el proyecto, ¿no? Dice Pablo, vamos a visitar a las iglesias que establecimos. Ahora, ¿se acuerdan que en el viaje anterior, cómo había surgido el viaje? ¿Se acuerdan? Hechos 13, ¿cómo había empezado? No, eso fue hace más cerquita antes, cuando empezó el primer recorrido. ¿Por qué surgió? ¿Se acuerdan? Hechos 13, 1 al 3. El Espíritu Santo los manda. Estaban los líderes orando y buscando guía de Dios. Adorando, dice que estaban ministrando al Señor, y ahí el Espíritu Santo les dice: separen a Pablo y a Bernabé y a Pablo para la obra que los he apartado. Claramente el Espíritu Santo interviene, y el movimiento misionero no nace de una estrategia, sino que nace de una estrategia natural, nace de una estrategia sobrenatural. Es el Espíritu Santo el que los envía y ellos van predicando y pasa todas las cosas que hemos visto hasta ahora. Acaban de empezar el segundo viaje. Y esta vez no hay una dirección explícita del Espíritu Santo. Pero no quiere decir que el Espíritu Santo no los dirigió, sino que, usando la razón, el sentido común, los principios lógicos, el Espíritu Santo inquietó a Pablo, de alguna manera, a que dijera: vamos a visitar a las iglesias. Vamos a volver a ver a los hermanos que se convirtieron en nuestro viaje anterior. Así que no es una iniciativa donde el Espíritu Santo... Vieron que a veces esperamos que todas las veces el Espíritu Santo nos dirija así, ¿no? Con cosas raras. Y muchas veces el Espíritu Santo nos dirige con cosas que también son raras. Pensar, orar, ¿sí? Y ver qué hacemos, ¿sí? Y entonces ahí Pablo tiene esta idea. Y junto con esa idea hay una inquietud pastoral. ¿Cómo están los hermanos? ¿Sí? Dice el versículo 36: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Una preocupación pastoral. Lo que mueve a Pablo es decir:
no solamente hay que presentar el Evangelio, hay que ayudar a la gente que crezca. Así que venía todo bien, pero pasaron cosas, ¿no? Pasó algo ahí. ¿Qué pasó? Y ahí tenemos el desacuerdo. Bernabé, dice el versículo 37, ¿qué quería hacer? Llevar a Juan Marcos. Juan Marcos era un pariente de Bernabé, ¿sí? Y Bernabé, ¿se acuerdan de Bernabé, que era el que lo acompañó a Pablo y fue el mentor durante mucho tiempo? O sea, Bernabé, que su nombre significa hijo de consolación, era una persona que tenía esta cosa de restaurar, de integrar, de animar. Entonces, dice, llevemos a Juan Marcos. ¿Y Pablo qué dijo? No, ¿sí? No. Juan Marcos no. Dice, Bernabé quería llevar, versículo 37, que llevaran consigo a Juan, el que tiene por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido a la obra con ellos. Lo que está en conflicto son dos miradas sobre la gente. Y Bernabé dice, hay que dar una nueva oportunidad y acompañarlo. Mira el potencial que tiene, ha mostrado en el viaje ciertas habilidades, podemos seguir trabajando con él para que madure. ¿Y Pablo qué dice? Si me lo hizo una vez, me lo puedo hacer dos. No estoy muy tranquilo de que vaya con nosotros, mirá si se vuelve otra vez y nos deja pagando. ¿Sí? Porque armar un equipo no es fácil. Y pensar cómo trabajar en el equipo tampoco es fácil. Así que el conflicto que ellos tenían tiene que ver con esta mirada sobre, ¿seguimos invirtiendo en el potencial de este o nos buscamos otro que a lo mejor no sabemos cómo va a funcionar, pero por lo menos tenemos la fe, la confianza de que lo va a hacer bien? ¿Sí? Ese era el conflicto. Ahora fíjate que Lucas, el autor de Hechos, no nos cuenta nada más. Dice, el conflicto fue porque Bernabé quería llevarlo a Juan Marcos y Pablo no estaba de acuerdo. Y no dice nada más. No dice, por culpa de Bernabé, por culpa de Pablo. ¿Sí? Simplemente menciona el conflicto. Ahora dice el versículo 39, que fue un gran conflicto. ¿Viste que dice ahí en Reina Valera, hubo tal desacuerdo? ¿Sí? ¿Tienen otra traducción? ¿Qué dice? El desacuerdo fue tan intenso. ¿Qué otra? Un conflicto tan serio. ¿Sí? Lo que las traducciones nos tratan de compartir de que no fue está bien, habla con mi mano, ¿sí? Un te clavo el visto y no te hablo más. Fue algo profundo, fue intenso. ¿Sabes? Cuando Lucas dice que Pablo lo quería llevar a Juan Marcos y que Pablo no quería, la manera en que lo cuenta Lucas era que los dos eran bien intensos, ¿sí? No fue, che, ¿lo llevamos a Juan Marcos? No, mejor no. No, llevemos a Juan Marcos. Mirá, Juan Marcos tiene, acá estoy imaginando porque no dice el texto bíblico, ¿no? Pero era intenso, así que le debe haber dicho, mirá, Juan Marcos esto, Juan Marcos lo otro, Juan Marcos acá, Juan Marcos allá. Y Pablo habrá dicho, pero Juan Marcos esto, Juan Marcos hizo lo otro, Juan Marcos no estuvo acá, ¿sí? Fue así, dice, tal desacuerdo, un conflicto emocionalmente intenso. Y como resultado, ¿qué hicieron? Se separaron, dice el versículo 39, hubo tal desacuerdo entre ambos que se separaron el uno del otro. No hay mal que por bien no venga. Pablo después escribe que todas las cosas, Dios hace que todas las cosas nos ayuden a bien. Entonces, en vez de salir un grupo misionero, salieron dos grupos misioneros. ¿Sí? Bernabé
lo llevó a Juan Marcos y fue a Chipre, donde él era nativo. Pablo agarró a Silas, que había venido, o Silvano, que es otra versión del nombre de Silas, que había venido de Jerusalén y se había instalado en Antioquía, y juntos salieron. Dice que la iglesia oró por ellos, los encomendó, y volvieron a visitar a las iglesias, dice el versículo 41, pasaron por Siria, Cilicia, animando a las iglesias. Es como que uno salió, como si yo dijera, para Podestá, y el otro salió para Capital, ¿sí? Cada uno fue, porque todo bien, ¿sí? Pero cada uno tomó un camino diferente para hacer la misión de maneras similares probablemente, pero con énfasis diferente por su personalidad. Cada uno fue por su lado. Algo de todo el conflicto, algo bueno salió. Ahora, eso es lo que nos cuenta la historia, y yo te dije, los cristianos no sabemos cómo manejar un conflicto santo. ¿Por qué santo? Porque ni Pablo ni Bernabé, fueron intensos Pablo y Bernabé, pero no se agredieron, ¿sí? No se violentaron, no manipularon a la gente para ser hinchadas, ¿sí? Fue un conflicto de perspectiva sobre el ministerio. Y yo quiero invitarte a que pensemos algunas cosas, algunas lecciones en relación con el conflicto. Primero que nada, los cristianos tenemos conflictos, ¿sí? Esto es una verdad, que usted la anotaría, ¿sí? Los cristianos tenemos conflictos. Usted va a decir, pastor, es obvio. ¿Querés que te cuente? Ahora, ¿sabes por qué te hago esta primera salvedad? Porque tenemos que dejar de hacer como que no tenemos conflictos. Sí, tenemos puntos diferentes, de vista diferentes. Sí, vemos la vida de forma diferente. Sí, y está bien. Hay conflictos que se pueden resolver más fácilmente que otros conflictos. Pero el hecho de ser personas diferentes hace que nuestras vivencias y nuestra posición frente a la vida sea distinta. Así que es natural que sobre determinadas cosas no estemos de acuerdo, ¿sí? Y hay cosas que uno dice, bueno, está bien, lo hago a tu manera. No me complica tanto. Hay otras veces que requieren un poco más de trabajo. Entonces requiere que una explicación, un diálogo, sí, bueno, está bien, nos ponemos de acuerdo en hacer esto. Y hay otras cosas en que no nos vamos a poner de acuerdo, las vamos a mirar totalmente de forma opuesta, y va a pasar. Entonces no tenemos que hacer como, no, los cristianos no tienen conflicto. Sí, tenemos. Sí, tenemos. Somos espirituales, amamos a Dios y nos peleamos. O tenemos desacuerdos, ¿sí? Nos pasan esas cosas. Entonces, primera cosa, aceptar que el conflicto está bien y que no hay que escaparle, porque hay gente que como tiene una idea negativa del conflicto, ¿vieron qué dice? Soldado que huye sirve para otra batalla. Entonces, frente al conflicto salen huyendo. ¿Por qué? No, a ver si es pecado, ¿sí? El conflicto no es pecaminoso. ¿Qué es lo pecaminoso? Lo que hacemos nosotros en el conflicto. Capaz que somos re santos o capaz que no. Capaz que ahí nos trenzamos mal. Entonces, no tengas miedo del conflicto. A mí me criaron para evadir los conflictos. Siempre. ¿Sí? Si tu jefe te maltrata, vos tenés que seguir bajando la cabeza porque es tu trabajo y te tenés que aguantar. ¿Sí? Lo cual está mal, porque habilita un montón de abuso. ¿Sí? Entonces, cuando viene el abuso, yo no sabía cómo defenderme. Y tuve que hacer un reaprendizaje para saber que no está mal poner los puntos. ¿Sí? Yo sé que ahora el énfasis de la educación va por otro lado. Exigí tus derechos y qué sé yo. Bueno, ahí habrá que enseñar a bajar la cabeza un poco, a conciliar, ¿no? Eso hay que enseñar otras cosas. Las necesidades son diferentes, pero no está bien que no enseñemos cómo enfrentar las diferencias.
Así que no tengas miedo. ¿Estás en conflicto? Si sos un tipo conflictivo, es otro el problema. Si te peleas con todo el mundo, sana tus heridas. Si sos conocido por tu mal humor y por tus enojos, trata con eso. Estamos hablando si sos una persona que no es conflictiva y tenés un conflicto, no tengas miedo. Hacé lo necesario para resolverlo. Porque lo importante de los conflictos es poder resolverlos. Si no se resuelven, ahí tenés un problema. Uno no puede estar toda la vida peleándose por un tema X. Si la cena del Señor es con vino o con jugo, ya, resolvelo. Con vino, con jugo, salomónicamente como acá, mitad y mitad, copita, copón. Hablo de cosas que no son nuestros conflictos para no dar ejemplos que por ahí sí son más complicados, ¿no? Pero resolvelo. No está mal tener conflictos, pero los conflictos se resuelven. No podés estar, porque yo una vez en la asamblea de 1998 me levanté y dije, y la hermana se levantó y me contestó, y entonces desde entonces estamos en conflicto. ¿Sí? O esas familias que pasan en los pueblos, ¿no? Que están peleadas de generación en generación que ya ni saben por qué están peleados. ¿Sí? Eso no puede pasar. Entonces, ¿está bien tener conflictos? Vean, no está ni bien ni mal, pasa. Pero los conflictos, las personas sanas, no conflictivas, no rencorosas, no vengativas, ¿qué hacen? Los resuelven. Eso es lo que hicieron Pablo y Bernabé. El conflicto fue intenso y lo resolvieron. ¿Cómo lo resolvieron? Cada uno fue por su lado. Esa fue la primera resolución, ¿sí? ¿Ves? Ya le estás dando la razón a Pablo y la Biblia no dice que tenía razón Pablo. No dice. No dice. Pero ahí habla muy bien, es muy buen ejemplo. Y ese punto va a ser mi siguiente punto. Y así que espérame un ratito, pero ahí no habla de que tenía razón Pablo. No habla de eso. Léelo bien y te vas a dar cuenta. Ahora, los conflictos hay que resolverlos. No hay que tener conflictos pendientes nunca. Vuelvo un paso atrás. Pablo y Bernabé, como les dije, tenían un conflicto en santidad. No era un conflicto egoísta. No era un conflicto autocentrado. A ver quién tiene razón, a ver quién es más importante. Era un conflicto de cómo hacer mejor la tarea. ¿Para beneficio de quién? Del reino. No era para beneficio de Bernabé o para beneficio de Pablo. Era un conflicto que tenía que ver con cómo iban a seguir sirviendo juntos. Y la otra cosa es que, como les decía, los conflictos se resuelven y ayudan a crecer. Cuando Pablo escribe sobre Bernabé en las cartas, en 1 Corintios 9 o en Colosenses, como citó recién Héctor, habla bien de Bernabé. No habla mal de Bernabé. No dice el pecador ese. No lo critica. Dice, en el caso que cita Héctor, dice que lo presionaron tanto los judaizantes que él se dejó arrastrar. Pero no dice, mirá qué mal tipo Bernabé. No lo critica. Simplemente dice, fue débil frente a esa presión. Pero Pablo lo reconoce como un líder conocido. En 1 Corintios 9 dice, ¿acaso Bernabé y yo no tenemos derecho a vivir del ministerio? Porque parece que Bernabé siguió en la obra misionera. Claro, nosotros no leemos más de Bernabé en el libro de los Hechos, porque el que escribe es Lucas, y Lucas va recortando la historia
para seguir contando, porque él trabajó con Pablo, ¿sí? Entonces no habla de Bernabé como no habla de los otros apóstoles. Llega hasta ahí con Bernabé, ¿por qué? Porque hasta ahí estuvieron relacionados. Y después sigue a Pablo. Pero Pablo en las cartas habla bien de Bernabé. Y Bernabé demostró que tenía razón en invertir en Juan Marcos, porque el mismo Pablo, en las cartas, cuenta, ¿qué cosa? Que Juan Marcos era un colaborador de su equipo. No solo un colaborador, sino que era un colaborador valioso. Alguien que Pablo dice que venga Juan Marcos. Entonces, una de las cosas que aprendemos del conflicto de Pablo y Bernabé es que lo resolvieron y no se quedaron amargados. Cuando Pablo escribía sobre el tema, no escribía para vengarse, no escribía enojado, no escribía con rencor. Y con Juan Marcos, a su tiempo, Pablo le dio una nueva oportunidad. Y eso tenemos que aprender nosotros de los conflictos. Los conflictos se resuelven. Y si yo me peleo con Nico por algo, lo resuelvo y después seguimos siendo amigos. Quizás cambie algo nuestra relación, quizás no sé. ¿Cómo me hubiera gustado encontrar algún versículo que Pablo y Bernabé volvieron a trabajar juntos? Pero no, porque cada uno fue líder de su propio equipo y siguió ministrando. Pero de alguna manera, Pablo se mantenía al tanto de lo que Bernabé hacía y lo respaldaba. En las cartas que tenemos, como dije, siempre Pablo habla bien de Bernabé. ¿Sabes? El problema no es tener conflictos. Vamos a tener. Pero como no nos animamos a enfrentarlos bien esos conflictos, no los resolvemos. Y como no los resolvemos, nos acompañan años, décadas. Todavía nos acordamos de ese que nos hizo tanto daño. Ya, hermano, madurá. Cerrá el conflicto. Resolvelo. Y si te peleaste con alguien por 2 puntos de vista diferentes, no es tu enemigo. No es alguien al que tenés que despreciar o del que te tenés que distanciar. Es alguien que piensa diferente a vos. En un punto. ¿Y en cuántos otros puntos pueden estar de acuerdo? Entonces, los conflictos hay que enfrentarlos, hay que resolverlos y hay que crecer. Quizás la diferencia es que Pablo y Bernabé eran hombres llenos del Espíritu, ¿no? Que estaban buscando a Dios y que por eso estaban tan dispuestos a madurar, a crecer, a cambiar. Y quizás la debilidad que vos y yo tenemos es que nos falta un poquito del dominio del Espíritu en nuestra vida, ¿sí? Nos falta un poquito de someternos al señorío de Cristo para que nos cambie. Pero yo quiero animarte en esta mañana a que no tengas miedo de resolver conflictos si los tenés, pero sobre todo a que los resuelvas, a que los cierres. Hay que ponerle un moñito y ya está. ¿Vieron en esas discusiones? Es muy común en las parejas, en esas discusiones que, bueno, también pasa con los amigos, ¿no? Que en la discusión uno quiere entender lo que pasa, ¿verdad? Ahí me tenían que decir que no. Voy de vuelta. En las discusiones uno quiere entender qué pasa, ¿verdad? Sí, me dicen. No, en la discusión uno quiere ganar. ¿Quién no quiere ganar una discusión? Levante la mano, así nos imparte. Qué grande, Paola, tenés que orar por nosotros, ¿sí? Todos nosotros queremos ganar las discusiones. Yo quiero demostrar que tengo razón, ¿sí o no? Entonces, yo quiero ganar la discusión. Las discusiones son para ganarlas, ¿sí o no? ¿No? No, hablo de las discusiones. En realidad, con una discusión madura, uno aclara las cosas, aprende. Yo sé. Yo también hago lo mismo. Cuando uno se enoja, ¿qué hace? Habla de lo que lo enoja. Pero el chip que hay que cambiar es que no estamos para ganar, estamos para escuchar.
¿Y cuál es la diferencia? Es que cuando yo estoy queriendo escuchar, estoy prestando la atención al otro y que me dice y le respondo sobre lo que me dijo. ¿Cuál es la diferencia con el que discute para ganar? Que cuando te dicen, lo que pasó es esto, te dice, sí, pero vos, ¿sí o no? Esa es la diferencia. Sí, pero vos, el otro día. Entonces, el otro dice, claro, vos me decís eso, pero no te fijás que tu mamá, porque ya que es una discusión de pareja, tiene que aparecer tu mamá, si no, no es de pareja. ¿Está bien? Con los amigos no pasan esas cosas, pero con las discusiones de pareja, pero tu mamá, ¿sí? Siempre está, ¿sí? Entonces, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Cuando yo quiero aclarar algo, yo hablo y me entiendo. La mayoría de nuestras discusiones no son para eso. Yo sé que ustedes me quieren convencer que sí. Bien ahí, todos hemos aprendido, yo estoy trabajando en esa misma línea, y una de las cosas que uno tiene que hacer es calmarse, tomar y decir, pero yo lo que te estoy diciendo es esto. Y claro, ¿sí? Bueno, pero hay otras discusiones que son solamente para ganarlas. Ahora vos me decís, ¿qué tiene que ver esto con los conflictos? Y no estoy hablando de la discusión como conflicto, estoy hablando que en esas discusiones, cuando un conflicto no está cerrado, ¿qué pasa? Vienen las facturas porque la primera vez que salimos, ¿vos te acordás que nos fuimos de luna de miel? Y entonces, porque en una discusión donde las personas no están sanas y no han cerrado los problemas, ¿qué pasan? Las facturas son largas. Están acumuladas y están ordenadas por numeración, orden alfabético, año, lugar, tema, como sea lo que hace falta para sacar la factura apropiada. Y hay una que es la ganadora, ¿no? Es como el ancho espada. ¿Sí? Es la que mata todas las discusiones. Pero vos, tu mamá y ya está. ¿Sí o no? ¿Cuántos se imaginan de lo que estoy diciendo? O alguien les contó, lo vieron en una novela, ¿sí? ¿Sí? Entonces, lo que estoy tratando de decirte con ese ejemplo es que cuando vos no cerrás las cosas, es fácil darse cuenta porque te acordás de lo que pasó hace 20 años. O hace una semana, y se supone que ya lo hablaron y lo resolvieron, pero el otro día. Entonces ya, hermano, resolvelo. Y sí, hay muchas cosas que hay que perdonarlas, que es la única manera de resolverlo. Y no importa quién tiene razón. Resolvelo. Vos y yo no podemos vivir en conflicto eterno, porque ahí nos convertimos en personas conflictivas. Se contamina nuestro carácter, nos volvemos personas amargadas, enojonas, respondonas y cada vez hay más conflictos. Así que yo te estoy invitando a que aprendamos de Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé tuvieron un conflicto intenso, tan intenso que en ese momento decidieron separarse. Pero con el tiempo, de alguna manera, lo terminaron de madurar y crecieron. Y entonces Pablo aprovechó todo el entrenamiento que le había dado Bernabé a Juan Marcos y se lo llevó a trabajar con él. Y cuando escribía sobre Bernabé lo hacía con respeto. Un comentarista dice con ternura. Yo no sé si tanto, pero con respeto sí. Sin difamarlo, cuidando el buen nombre, porque lo resolvieron. Y no estaba Pablo en cada carta, y ojo con ese Bernabé que es uno que no sabe elegir compañeros de equipo, ¿sí? Como me pasó a mí una vez. Ya está, no dice más eso. Mi hermano, mi hermana, los conflictos son inevitables, ¿qué vamos a hacer con eso? La gente buena, espiritual, que habla en lenguas, que tiene unción, que es evangelista, la característica que vos quieras que te suene más espiritual, tiene conflictos.
Pero lo que es ser maduro espiritualmente es resolver el conflicto. Tener conflictos los tenemos todos. Resolver conflictos es un paso de madurez. Así que yo te invito a que te decidas a ser uno de los que resuelve conflictos. El pasaje habla de conflictos sobre visiones de la fe y de cómo llevarlos adelante, pero yo quiero invitarte a que pienses en esos conflictos que tenés sin resolver en tu vida. ¿Por qué hoy no te decidís a cerrar esos conflictos? Ya está. Deja de tener esa factura pendiente para pasársela en una discusión a otra persona. Perdoná. Y quizás sea tiempo de estar en caminos separados, pero sin rencores, sin amarguras, sin deseos de venganza. Cerrá tus ojos, orá a Dios en respuesta a esta palabra. Quizás es el momento para que te decidas a soltar una vieja pelea, quizás es el momento para que te decidas a perdonar a alguien. Quizás es el momento que te plantees por qué tenés tantos conflictos en tu vida. Ahí donde estás, orá, habla con Dios. Señor, necesitamos aprender a resolver conflictos. A plantear puntos de vista diferentes, a ver las cosas, a reconocer que vemos las cosas de maneras diferentes. Y Señor, necesitamos aprender a cuidar la paz y la unidad, pero también a enfrentar las diferencias. Y que el cuidar la paz y la unidad sea el resultado de que aún en nuestras diferencias podemos madurar y respetarnos y beneficiarnos el uno del otro de los dones y ministerios. Señor, yo oro por aquellos que están atrapados en conflictos antiguos. Dales la gracia necesaria para salir de ese lugar de prisión. Que puedan cerrar
esos conflictos y que puedan seguir adelante. Que puedan encontrar la libertad, Señor, que viene de madurar en el espíritu y en las emociones. Gracias, Señor, porque en tu palabra registrás eventos como este, que nos dejan perplejos, asombrados, pero que nos enseñan cómo vivir como tus hijos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti. Eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender.
nuestra adoración. ¿Por qué no le das un beso, le das un abrazo a tu hermano? Bendecilo. Que tengas una semana en bendición. Que el Señor te acompañe. Que sus ojos puedan estar sobre tu vida. Dios te bendiga. Esperamos el próximo domingo.